Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día, como cada día domingo, con el único afán de poder compartir con ustedes un momento de meditación en la palabra del Señor. Saludo a mis hermanos en esta ciudad, a quienes también están en otros lugares como en Francia, en País Vasco y en Noruega, y a todos quienes nos acompañan cada semana. Mis saludos, los saludos de mi esposa, y quiero invitarles a leer la palabra del Señor, en donde el Señor tendrá, ¿verdad?, el consejo de su santa palabra. Y lo haremos en el versículo número 8 de la segunda carta del apóstol San Juan. Versículo número 8 de la segunda carta del apóstol San Juan. Esta es una carta que tiene solamente 13 versículos, no tiene capítulos, y solamente vamos a leer el versículo número 8. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amén. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Mis primeras palabras son, como siempre, de poder agradecer al Señor por esta bendición que me concede de poder estar delante de su presencia y delante de ustedes, también compartiendo algunas palabras de meditación, entendiendo que a través de esta palabra Dios nos puede dar algún consejo apropiado para nuestra vida espiritual, sobre todo para poder aplicarlo en la vida espiritual. ¿De qué sirve escuchar la palabra del Señor si no la aplicamos? ¿De qué sirve oír tanto la palabra del Señor si vivimos igual que el mundo? ¿De qué nos sirve? Mejor, no sé, escuchamos otra cosa, a lo mejor que pueda entretenernos más, que nos pueda generar mayor alegría, porque a veces la palabra del Señor también nos compunge, nos genera un poquito de tristeza, pero sabe, toda la tristeza, todo lo que pueda generar el Señor, siempre va a ser de mucha bendición. El domingo pasado la palabra del Señor nos hablaba, aparentemente una palabra dolorosa, pero una palabra bendita, una palabra que generó vida en nuestros corazones, una palabra que fue generando vida en nuestras almas, que fue alumbrándonos. Y qué lindo cuando la palabra del Señor alumbra el corazón del ser humano. Y en este día esta palabra está aquí para alumbrar nuestras vidas también. Solamente recordar a mis hermanos en Pamplona que este martes a las 7:30 de la tarde tenemos nuestro servicio. Tendremos con nosotros a nuestro pastor Luis, a nuestros pastores que forman la comisión de Santa Cena. Vamos a gozarnos en el Señor, vamos a disfrutar de un momento maravilloso en el Señor, donde el Señor nos va a fortalecer, nos va a dar la gracia para seguir caminando en el Señor, en este camino maravilloso donde hemos sido puestos hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia. Quienes no pueden venir, quienes no pueden estar por la lejanía, por la situación geográfica, el Señor les mande una gran bendición. El Señor les fortalezca, les ayude, así como a nosotros también nos ha de bendecir. Bien, miremos la palabra del Señor. Me van a disculpar porque en algunos momentos tendré dificultades para hablar. Estoy con una alergia respiratoria, aparentemente, así que el Señor me ayudará para poder hacerlo de la mejor forma posible en los minutos que lo pueda hacer. Dice la palabra del Señor: mirad por vosotros mismos. Muchas veces el Señor nos ha llamado a orar por los demás, a amar a los demás, a preocuparnos de los demás, a vivir preocupados de otros, así como las madres, las mamacitas. Las madres siempre son las últimas en comer. Yo miraba a mi madre cuando era un niño y ella muchas veces nos cocinaba, nos preparaba la comida. Cuando llegamos al Evangelio, el Señor nos bendijo, nos dio bendiciones. Ella se recordará, ella siempre escucha este devocional, así que un abrazo grande para ella y un besito grande para ella también. Y recuerdo que antes de conocer al Señor, tuvimos sí la experiencia de vivir mucha estrechez. Y en más de alguna ocasión mi madre, viendo que la comidita era pequeña, a la hora de la cena, la comida, ¿verdad? Allá en Chile se llama la comida, acá le llamamos la cena. Ella veía que era poquito, pero ella lo distribuía sabiamente entre sus hijos, sus 3 hijos.
pero ella, yo veía que a veces se privaba. Entonces, en más de alguna ocasión, ella no lo sabe, yo decía, no quiero comer, decía, yo no tengo hambre. Y yo pedía no comer. Y a veces mi mamita dándome, bueno, quizás la razón, en algún momento me permitió no comer, otras veces me lo exigía, pero al rato yo miraba, ¿qué hacía ella? Y yo veía que ella tomaba eso y ella se lo comía en esa necesidad. Así que Dios bendiga mucho a mi mamita, la bendiga grandemente, porque nuestras madres, ¿verdad?, siempre se han preocupado de todos nosotros los hijos. Y yo me sentía tan contento porque ella podía comer, también de aquello que ella se negaba para darnos a nosotros. El pensar en los otros se llama ser empáticos, porque asertivo es decir las cosas como se deben decir, pero empático es tener empatía, es tener esa capacidad de pensar en los demás, de pensar en los otros, ¿verdad? Pero esa empatía debe tener un buen objetivo, como el ejemplo de mi madre. Ella dejaba de comer para darle a sus hijitos, ¿verdad? Qué importante es tener empatía por los demás. Pero muchas veces pensamos en los demás no porque seamos empáticos, sino porque nos creemos capaces, porque el Señor no nos da esa misión, de observar en ellos sus errores, de observar en ellos su falencia. Ya estamos hablando de algo que no es bueno, ¿verdad? Si la empatía era algo positivo, esto otro es algo muy negativo. Y de esto habló el Señor, cuando allá en San Mateo capítulo 7, viendo que el Señor, que existía esta tendencia humana de poder siempre mirar a los demás, pero mirar sus errores, lo malo que ellos hacen, para criticarlos, para juzgarlos, para justificarnos a nosotros mismos, diciendo, bueno, ¿y cómo los demás? ¿Y cómo los otros? Yo me acuerdo que era un niño y mi mamá si decía algo, enseñándonos, a veces decíamos, pero ¿y cómo los otros niños? Mirando a los demás. Esa tendencia humana es negativa. Y el Señor en San Mateo 7, allí a sus discípulos le enseña, versículo número 3. Vosotros que sois capaces de mirar, dice, la paja en el ojo de vuestro prójimo, de vuestro hermano, y no sois capaces de mirar la viga que hay en vuestros propios ojos. Hermanos, qué error más grande cometemos los seres humanos cuando en vez de ser empáticos y mirar a los demás, pero para cosas buenas, tendemos a mirar a los otros para solamente hacer cosas malas, criticarlos, juzgarlos, decíamos recién, o muchas veces para sacar provecho de lo malo de otros para justificarnos a nosotros mismos. Hermanos, yo no sé cuál es su situación, yo no sé si usted será bueno para mirar a los demás, criticar cómo hablan, cómo piensan, cómo opinan, cómo comen, cómo visten, cómo se peinan. Hermanos, pero ojalá eso no esté en nosotros. Mire, una cosa que yo he aprendido en el Evangelio es no vivir preocupado de cómo hace el que vive al lado mío. Cómo lo hace mi hermana, mi hermano, mi pastor, que cómo se visten, que cómo comen. No me importa, nunca me ha interesado eso. ¿Y sabe por qué? Porque lo único que me ha interesado en la vida cristiana ha sido preocuparme de agradar a aquel que un día me tomó como soldado, como se lo dice Pablo a su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Qué importante es procurar agradar a aquel que nos ha tomado por soldado. Y Pablo en ese afán le enseña a Timoteo incluso diciéndole, por tanto le dice, ten cuidado de ti mismo. Mire qué importante, de ti mismo, ten cuidado, porque Pablo le trata de advertir a Timoteo que en él mismo, es decir, en su propia persona, hay peligros, hay situaciones engañosas que nosotros tomamos, de las cuales nosotros nos colgamos para poder muchas veces hacer cosas malas o negativas. Pero las hacemos y luego justificamos lo que hemos hecho echando mano a los demás. Si usted mira lo que ocurrió con Adán, Adán había caído, Adán se había equivocado, por supuesto. Y luego de eso,
él se escondió y cuando Dios lo llamó, Dios sabía dónde estaba, pero Dios lo llamaba porque Dios quería ver la actitud y que Adán descubriera lo que había en él, ¿verdad? Dios le conocía el corazón, pero Dios quería que Adán descubriera lo que había en él a través de sus propias palabras. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y él dice, tuve miedo de ti y me escondí, le dice, porque estaba desnudo. Dios le respondió, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Y él, en vez de decir, sí, comí de ese fruto, él dice, la mujer que tú me has dado, ella me dio de comer. Es decir, que echa mano al otro, ¿verdad? Y se olvida del sí mismo. En esta hora, hermanos amados, Dios quiere enseñarnos a que podamos preocuparnos del sí mismo, del yo, y despreocuparnos un poquito del otro. Esta no es una enseñanza egoísta, no es un llamado al egoísmo para vivir preocupado de nosotros y no de los demás, no. Dije recién, no es que dejemos de ser empáticos, sino que lo que Dios quiere es que en este tema nosotros nos preocupemos del sí mismo, del yo, y nos despreocupemos del otro. La mujer que me diste, ella me dio de comer. Hermanos, yo no sé cuál es la situación que usted estará viviendo, tampoco sé lo que voy a vivir mañana, pero el Señor claramente me está diciendo hoy, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Aparentemente hay un riesgo en la vida espiritual, de que todo el trabajo que nosotros hacemos, este trabajo que, como lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 58, dice que todo trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué significa algo vano? Algo vano es un fruto con cáscara que el centro desaparece, no está. O el centro se murió, o se secó, o se pudrió. Eso es un fruto vano, una semilla vana. Y el Señor nos está enseñando a través de Pablo, 1 Corintios 15, 58, de que ningún trabajo en el Señor es en vano, pero siempre y cuando ese trabajo sea en ciertas condiciones. Y Pablo lo dice en la frase anterior, dice, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Entonces, ¿cuándo uno se vuelve vano? ¿Cuándo nuestro trabajo es vano? Cuando dejamos de estar firmes, cuando dejamos de estar constantes y cuando dejamos de crecer en la obra del Señor. Recuerden, léalo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Cuando dejamos entonces de estar firmes, constantes y de crecer en la obra del Señor, nuestro trabajo se vuelve vano. No desaparece nuestro trabajo, seguimos trabajando, pero el trabajo se vuelve vano. Ayúdenos el Señor. Entonces, la pregunta que podemos hacernos, ¿será que podríamos trabajar en vano? ¿Será posible que el cristiano pueda trabajar y trabajar y trabajar y lo esté haciendo en vano? Esa tendencia humana de mirar a los demás y de no mirarnos a nosotros mismos nos lleva a ese error. Hace algunos años leía en un libro una historia y después vi una historia muy parecida en otro lugar. Se parece mucho a la historia, pero yo voy a contar una de ellas. Había un joven que necesitaba trabajar para poder sacar adelante su familia. Él era un leñador. Fue a buscar trabajo y se fue a un bosque. En ese lugar el capataz le explicó en qué consistía el trabajo. El trabajo consistía, por supuesto, en cortar árboles, pero el salario, el sueldo de él, se iba a basar en la cantidad de árboles que pudiera echar abajo. Él, que era un hombre grande, robusto, fuerte, confiando en sus capacidades físicas, pensó que era el mejor trabajo para él. Entonces, muy entusiasmado, empezó el primer día a trabajar. Cuando él vio a su compañero, al compañero que le habían asignado, se llenó de más gozo, porque vio que su compañerito era más pequeño, tenía menos fuerza, no tenía los brazos que tenía él. Y él dijo, entonces yo voy a ganar seguro más dinero que él, porque yo tengo mayores capacidades. Bueno, el primer día lo hizo muy bien, trabajó con mucho afán, con mucho esfuerzo, trabajó para el bosque y ganó, no hay duda, un buen dinero proyectado por la producción que había tenido. Se siguió mirando
el segundo día y empezó a notar de que su compañerito, que era incapaz al lado de él, ¿verdad? El más pequeñito se tomaba tiempo para descansar y eso a él le agradó porque dijo, mientras él descansa, yo sigo trabajando porque al seguir yo trabajando más voy a producir, más voy a ganar. Entonces estaba su entusiasmo, estaban su fuerza, su físico, ¿verdad? Sus capacidades físicas, humanas, pero además el tiempo que le dedicaba era superior a la de su compañero y esto lo llenaba de mucho más gozo porque más iba a ganar. Sin embargo, se dio cuenta al término del segundo día que su trabajo había disminuido en capacidad de producción. Y él estaba preocupado. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará ocurriendo? Llega el tercer día y de pronto, mientras está trabajando, muy angustiado, ya muy bajoneado, le decimos nosotros en Chile, se angustió y vio que el capataz, se venía hacia él. Cuando él ve al capataz, pensó que lo venía a reprender y él trató de justificarse. Y antes de cualquier cosa, él empezó a justificarse a sí mismo y le empieza a explicar él al capataz, diciéndole de que él estaba muy sorprendido porque él pensaba que su trabajo iba a ser mucho más productivo. El primer día estuvo bien, el segundo no tanto y el tercero se sentía muy mal. Frustrado al ver de que no tenía la capacidad de producción que él pensó. Inclusive, le dice el capataz, yo ni siquiera descanso en comparación a mi compañero o a otros, yo no descanso para poder producir más, pero algo pasa. Entonces el capataz, que era un hombre de experiencia, un hombre de mucha experiencia, sabio, al ver la integridad del joven, al ver de que no le estaba mintiendo, pensó un momento y le preguntó, ¿pero has afilado el hacha? En ese momento, esa respuesta era algo no esperado por el joven. No pasó en ningún momento por su mente algún pensamiento ni siquiera asociado al hacha. Y en ese momento el joven comprendió que el descanso de su compañerito no era un descanso para distraerse, no era solo para comer, sino que era un descanso para poder dedicar tiempo también para afilar esa hacha, que era la herramienta fundamental para que el trabajo funcionara. Hermanos y hermanas, podemos tener mucho entusiasmo en la obra del Señor. Podemos tener muchos buenos deseos en la obra del Señor, los mejores anhelos. Podríamos tener incluso las mejores capacidades propias de la juventud o de los mejores años de la vida. Inclusive podríamos tener una muy buena salud para servir a Dios. Tener un cuerpo que nos acompaña, ¿verdad?, para poder servir a Cristo. Pero inclusive dar la dedicación de tiempo que a lo mejor nosotros creemos al trabajo y no al descanso, no a lo mejor a la intimidad que necesitaríamos. Pero nada de eso es suficiente si no somos capaces de ser un obrero preocupado de afilar nuestra hacha. ¿Qué significa esto en la vida concreta? Significa preocuparnos de algo propio. Decíamos al principio, hoy nos quiere enseñar de que tenemos que mirar a nosotros mismos. Dios quiere que nos preocupemos del mí mismo y no tanto del otro. El mí mismo es importante también. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de Señor, te ruego por mi hermana, te ruego por mi hermano, te pido por mi matrimonio, te pido a lo mejor por mis hijos, te pido por mis hijas, te pido por el vecino, Señor, cámbielo, transfórmelo. Y ahí estamos una hora orando al Señor. Ayude a mi iglesia, Señor, que mi iglesia se levante, que mi pastor, Señor, que mi guía, dele palabras, que no se canse, dele fuerza para hacer esos devocionales, Señor. Y a veces en nuestra oración no hay prioridad para el mí mismo. No hay prioridad para el mí mismo. Hermanos, en el Evangelio el mí mismo no es un acto de egoísmo, sino que es un acto de responsabilidad, de compromiso con mi salvación. ¿Cuánto tiempo usted dedica a usted misma para su vida espiritual? ¿Cuánto tiempo de su vida usted está dedicando para su consagración? Me gozaba mucho en estos días pasados. Una hermana me decía por teléfono,
Me decía, hermano Juan, yo todos los días estoy despertando tipo 6 de la mañana y allí dedico un tiempo para orar al Señor. Y luego que oro al Señor, luego me dedico un tiempecito para leer la palabra del Señor. Y ahí estoy consagrándose. Eso es lo que está haciendo ella. Está dedicándose a sí misma. El Señor bendiga esa consagración. Y cuando nosotros estamos en el día a día, ¿cuánto de nuestro porcentaje de trabajo al Señor lo dedicamos también para el mí mismo? Porque yo puedo predicar mucho, puedo cantar mucho, puedo a lo mejor preocuparme de hacer muchas cosas como esta, pero si yo no me consagro, hay un peligro en eso también. Dios nos ayude en este momento, Dios nos guarde, Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones y no nos olvidemos de lo que nos está diciendo el Señor. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, tanto que le daba a cada árbol ese joven una y otra vez, pero pareciera ser que las fuerzas no eran suficientes. Parecía ser que a lo mejor su entusiasmo no era suficiente. Algo estaba pasando, algo no iba bien, algo estaba pasando con él. Hermanos, ¿no será que algo nos está pasando también? ¿No será que algo nos está ocurriendo? Quiero leer la palabra del Señor en un versículo que me llena de mucha emoción, pero a la vez también de una gran advertencia. El Señor quiere que estemos preocupados de nosotros mismos. Recuerdo que el pastor René Molina, un amado pastor del Señor que hoy descansa en la presencia del Señor, él daba en una ocasión un consejo y yo le oí. Él decía que nosotros debemos ser como las muñecas antiguas. Y yo decía, ¿por qué dirá esto? Y él decía, él lo explicaba, decía, porque las muñecas antiguas tienen un ojito que se le van hacia atrás. Y hay que con el dedito ubicarle los ojitos para que mire hacia adelante. Pero él decía, ojalá nosotros fuéramos así, para que los ojitos se nos fueran hacia atrás y nosotros pudiéramos mirar lo que tenemos acá adentro. Hermanos, qué importante es mirarnos a nosotros mismos. El mí mismo es el tema hoy. Preocuparnos del mí mismo y no tanto por el otro. Eso nos permite ver que nosotros somos los que tenemos poca paciencia y no el otro. Que yo soy el que tengo poca misericordia y no el otro. Yo me quejo a lo mejor. Y qué importante es el mí mismo. Recuerde que el Señor dijo, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento, pero el segundo dice claramente a los judíos allí presentes, amarás a tu prójimo y le dice como a ti mismo. Es importante entonces el mí mismo, claro, porque si el mí mismo no se ama, ¿verdad? ¿Cómo amaré yo al otro? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo debo entender que Dios quiere que el mí mismo tenga relevancia y yo me ame a mí mismo, tenga una autoestima necesaria, adecuada. ¿Cuántos cristianos no aman al mí mismo y andan por ahí sufriendo y dicen, no, yo no valgo nada? Pero si Cristo lo salvó, no, yo soy un gusano. Pero si Cristo le ha hecho su hijo, el Señor le ha hecho su hija, usted vale mucho. Entonces, amados hermanos, mire, tenemos que mirarnos hacia adentro, pero también podemos mirar hacia afuera. ¿Pero qué cosa? No a mis hermanos para criticarles, no a mis hermanos para juzgarles, no a mis hermanos o a mi prójimo para yo justificarme, como decíamos en un principio, sino que mirar a los otros, pero no a ellos, sino que mirar el entorno, sobre todo las señales que Dios nos ha dado para entender que pronto volaremos a su presencia. Si miramos San Lucas capítulo 21, Jesús, el Señor, está hablando allí sobre las señales antes del fin. Y mire lo que dice el Señor. Él hace un llamado para mirar las señales y luego hace una invitación a mirar lo que había en ellos mismos. Con esto vamos a terminar. Miren lo que dice el versículo 33, versículo 29 primero. Dice, también os digo una parábola. Mirad. Aquí está la autorización del Señor para mirar el entorno. Pero ¿cuál era la invitación del Señor? Mirad la higuera y todos los árboles.
Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es decir, miren las señales que están ocurriendo, observen lo que está sucediendo, porque esto les anuncia que ya pronto volarán al reino de mi Padre que está en los cielos. Primera cosa. Segunda cosa, verso 33, mire lo que dice el Señor. Mirad, dice también. Pero mire lo que dice. Mirad también por vosotros mismos. Qué importante es el mí mismo entonces. Dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones, mirar hacia adentro, no mirar hacia afuera, a los otros para juzgarlos, para criticarlos o para justificarme yo, sino que mirar hacia adentro como la muñequita, el corazón. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orad, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos amados, bendiga el Señor esta palabra. Bendiga el Señor hermosamente esta palabra. Y todo lo que hagáis, todo trabajo que hagamos en el Señor, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, dice la palabra del Señor. Ya decíamos recién que el trabajo del Señor no es en vano, pero siempre y cuando tengamos algunas condiciones. Y Pablo lo decía, ¿verdad? Estar firmes, constantes y creciendo en el Señor siempre. Pero también era importante que así como ese joven olvidó algo importante, ese tiempo de descanso, de consagración, digámoslo ahora nosotros, es importante en la vida cristiana. Si yo no dedico tiempo para mí mismo, solamente para hacer otras cosas y no dedico tiempo para mí mismo, ¿dónde estará mi firmeza espiritual? Hermanos, Cristo ya viene. No sabemos el momento, pero ya viene. Y hoy el Señor nos dice que estemos firmes para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo y para que podamos recibir galardón completo. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo a recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanito, hermanita amada, esta es la palabra del Señor y para Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Mi buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por este bien tan maravilloso de oír tu palabra y este consejo en nuestros corazones. Yo te pido y ruego por todos los oyentes para que tú nos ayudes a no vivir tan preocupados de los demás, sino que vivir más preocupados de nosotros mismos. Ahora derrama tu gracia para que esta preocupación sea para poder vivir consagrándonos cada día más, dedicando tiempo a la consagración como usted quiere que lo hagamos, porque no sabemos la hora en que tendremos que volar a recibir aquel galardón eterno. Todo te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.